un podcast de Cooperativa. Fue a ver a Soda Stereo anoche, terminó baleada en medio de los incidentes del Día del Joven Combatiente, esto en San Bernardo. Hubo un auto quemado en Quilicura, también saquearon oficinas municipales en Huechuraba. No podemos normalizar el ataque a un profesor, dice el presidente Kast, que entra al debate sobre los detectores de metales después de lo ocurrido en Calama. Fiscalía alista formalización del atacante. Ojo, esta mañana temprano un estudiante de 14 años intentó ingresar con un arma de fuego a un establecimiento educacional, esto en Curicó. Polémica por el congelamiento de la expropiación de Colonia Dignidad. Reaccionaron en Alemania. Oposición cuestiona el compromiso de la moneda con los derechos humanos. El desempleo promedió 8,6% durante el año pasado. La cesantía femenina en el último trimestre de Boric llegó a 9 puntos. Habrá peajes a Luca. Se espera que unos 450.000 vehículos salgan de la capital durante el fin de Semana Santa. En el mundo, Trump amenaza la infraestructura energética de Irán. Vuelve a subir el petróleo. España pide explicaciones a Israel por ataque contra cascos azules en el Líbano. Y en el fútbol, papelón de La Roja en Nueva Zelanda. Esta tarde, Católica visita a Cobresal por la Copa de la Liga. La U tiene 12 bajas para su duelo de mañana en el sintético de la Florida. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. 22 grados para la región de Antofagasta. Se espera un multitudinario adiós a la inspectora asesinada en Calama. Su cuerpo será cremado, según se sabe. Mañana debiera ser formalizado el atacante ahí en el colegio Lesaeta de esa comuna. Habló el presidente de la República hoy respecto a este caso, también por lo ocurrido en Curicó, donde hay un menor detenido portando un arma de fuego en las puertas de su colegio. Dayan Márquez, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Este lunes, a eso de las 8:30 horas, partió desde la capilla del Instituto Obispo Silva Lesaeta el cortejo fúnebre de María Victoria Reyes. Un grupo importante de personas acompañaron su último recorrido por Calama, el que pasó frente a su hogar recibiendo el último adiós de una ciudad que aún no comprende la magnitud de esta tragedia. Tras 10 años de servicio en el mismo establecimiento donde estudió, la tía Vicky, como la llamaban, inicia su viaje hasta La Huayca para su cremación. Entre muchas muestras de cariño, esto fue lo que señalaban las personas a la salida del cortejo fúnebre. Mucha gente, y se nota que mucha gente la quería, sus niñitos me abrazan, me agradecen, los apoderados de estos niñitos también están muy agradecidos de la labor de mi mamá, de cómo era ella con sus niños. Pensamos que iba a venir gente, sí, pero nunca tanta, sí. Es grande el cariño que le tenían. Nunca había visto una cosa tan así, linda, tanta flor que parece que estuviera en un jardín. Quedé impresionado, como todos los calameños, por esto lo que ha pasado acá en Calama. Mientras Calama despide a María Victoria, se entregan las primeras señales de alivio. La funcionaria Aide Moya, que se encuentra hospitalizada en el Hospital del Cobre en Calama, ya fue extubada y evoluciona. Sin embargo, en Antofagasta la lucha por la vida continúa para el joven Renato, de 15 años. El estudiante permanece en la UCI pediátrica del Hospital Regional bajo estricta vigilancia. Así lo explicó el doctor Antonio Cárdenas, director del recinto antofagastino. Con múltiples heridas penetrantes, tóraco-abdominales, en condición crítica. Ingresa a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, en donde el paciente está conectado a ventilación mecánica, está con apoyo, con drogas vasoactivas, antibióticos, drenajes torácicos como abdominales, y su condición es grave, con riesgo vital, y ha evolucionado estable dentro de su condición. En el ámbito judicial, la investigación ha revelado detalles escalofriantes. Se han filtrado registros de las cámaras de seguridad del establecimiento que muestran la fría dinámica de este hecho. El agresor de 18 años oculto en los baños salió encapuchado y con antiparras para atacar primero a las inspectoras con gas pimienta y luego con un arma blanca de 30 centímetros. Esta tragedia pudo ser una masacre aún mayor, ya que los videos muestran cómo tras herir a 3 alumnos
Otros estudiantes que se encontraban en la clase de música taclearon hasta al estudiante y lo reducieron para así después entregarlo a Carabineros. Del mismo modo se habla de cuadernos incautados donde habría planeado lo ocurrido durante 4 meses e ingresó al establecimiento aprovechando el guindé y portando incluso una katana y jeringas con cloro. Ante este horror, el gobierno central ha reaccionado con urgencia anunciando el regreso de los pórticos detectores de metales y un endurecimiento de penas para delitos en recintos escolares. El presidente José Antonio Kast llamó a no normalizar la violencia. Reiterarle el llamado a los jóvenes. No vamos a solucionar el problema de la educación con actos de violencia. Hacerle un llamado a todas las comunidades educativas, sobre todo a los padres, que vean en qué están sus hijos, a los profesores, que hagan responsables a quienes generan actos de violencia frente al colegio, frente a sus padres y en caso necesario frente a la justicia. No podemos normalizar el ataque a un profesor, a alguien que colabora en la comunidad educativa. Y eso va a requerir algunas medidas de mayor control al ingreso de los establecimientos, que no es, yo entiendo, no es la solución de los problemas, pero tenemos que partir cuidando a los niños dentro de un espacio seguro que es la escuela. También durante las últimas horas se revelaron detalles de certificados médicos que habría presentado la defensa que acreditarían una depresión severa y un diagnóstico de trastorno del espectro autista, buscando posiblemente atenuantes ante la gravedad de los cargos. Todo queda ahora en manos de la justicia. Mañana, martes 31, a primera hora se llevará a cabo la formalización de los cargos por homicidio calificado y homicidio frustrado, mientras en Antofagasta y Calama, acogiendo el llamado del Colegio de Profesores, se realizan marchas pidiendo justicia por la inspectora y para que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse en el país. Dayan Márquez, y los detalles de un crimen que conmueve a Chile, en particular a esa comunidad educativa y a la comuna de Calama y en la región de Antofagasta, un crimen que habla de planificación. Bueno, mañana seguramente se va a ventilar todo esto en la audiencia de formalización. La Fiscalía dice que el joven detenido es imputable. Eso es el argumento que ha mantenido hasta ahora el Ministerio Público. Lo seguimos contigo, Dayan. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a la región de la Araucanía. Otra tragedia, ¿no? Una riña al interior de una discoteca, un local nocturno. Termina con una golpiza a un joven en la calle, en las puertas de ese local. Lo atropellan, termina muerto. Van a ser reformalizados los detenidos. Claudio Arévalo, buenas tardes. Esto en Temuco, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo? Sí, buenas tardes. Es un hecho que ha generado mucho impacto en la región de la Araucanía, la muerte de este joven de 18 años de edad, identificado como Joaquín Garrido. Él fue brutalmente golpeado tras una riña ocurrida en las afueras del pub Sagitario, ubicado en calle San Martín, aquí en Temuco. Tras esta pelea, el joven fue atropellado y una vez que es chocado con este vehículo, otro sujeto viene corriendo, le da un fuerte golpe, una patada en la cabeza, quedó con muerte cerebral, estuvo durante este fin de semana agónico en el Hospital Regional de Temuco y se confirma en las últimas horas el fallecimiento de Joaquín Garrido. Esto cambia sin duda la figura jurídica porque hay 2 personas que fueron detenidas a raíz de esta situación. Los detalles los entrega el fiscal Jorge Mandiola, quien conversó con Cooperativa. Donde se está desarrollando al parecer una riña. En esos instantes, el conductor de un vehículo marca Nissan, de manera intencional, arrolla a una de las personas que se encontraban en la vía pública para luego huir del lugar, circunstancia que es aprovechada por otro sujeto que también fue formalizado el día de hoy para darle una fuerte patada en la zona de la cabeza a la víctima. Durante el fin de semana y en un rápido trabajo desarrollado por personal de Carabineros fueron detenidas 2 personas. El joven permanecía, como decimos, con muerte cerebral, internado en el Hospital Regional de Temuco. A partir del fallecimiento, Rodrigo, esta situación cambia. Se espera que durante esta tarde tanto el fiscal Mandiola como la fiscal Claudia Turra entreguen mayores precisiones respecto de cómo serán reformalizadas estas 2 personas que fueron detenidas como los presuntos responsables de la golpiza y del fallecimiento de este joven de 18 años de edad. Claudio, muchas gracias. Buenas tardes. De las calles de la Araucanía a las de Santiago, después de lo del Día del Joven Combatiente. ¿Hay balance hasta ahora? Felipe Cofré, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rodrigo. Claro, fue una jornada violenta anoche y durante esta madrugada también en distintos puntos de la región metropolitana se registraron enfrentamientos con carabineros, disparos al personal policial, también barricadas
en distintos puntos, como en la población La Hormida, por ejemplo, en Peñalolén, en Villa Francia, en Estación Central, en las cercanías de la 45ª Comisaría en Cerro Navia, todo en el contexto de esta nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente. Pero sin duda los hechos más violentos se registraron en la comuna de San Bernardo, en la intersección de Avenida Padre Hurtado con Avenida Lo Blanco, en donde una mujer que salía de la estación de metro Hospital El Pino, luego de asistir a un concierto, recibió un impacto de bala, una bala loca que se aloja en su tórax. Al encontrarse con este enfrentamiento entre encapuchados y carabineros. Se presume son estos mismos desconocidos los que, disparando a personal policial que se encontraba en el lugar, terminan impactando uno de los disparos en el cuerpo de esta víctima inocente. La mujer fue trasladada al Hospital El Pino, donde fue estabilizada, pero de igual forma se mantiene grave, aunque afortunadamente fuera de riesgo vital. El fiscal metropolitano Occidente, Patricio Rosas, se refirió precisamente a los primeros antecedentes recabados en esta investigación liderada por el Ministerio Público. Una mujer que se encontraba caminando en la vía pública sufrió un impacto balístico en su cuerpo, resultando de lo anterior con lesiones graves, hasta ahora afortunadamente fuera de riesgo vital. Estos hechos se han encargado preliminarmente al OS9 de Carabineros para desplegar junto a la OCAR una serie de pericias relacionadas con el trabajo del sitio del suceso, también la extracción y recuperación del impacto balístico, como para también poder determinar cuál es su fuente de origen, como también el resto de testigos del contexto. Además de este hecho, en Huechuraba también, en medio de los desórdenes y enfrentamientos con carabineros en las cercanías de la 54ª Comisaría, un lugar frecuentemente atacado en este tipo de fechas, también a pocos metros de ese lugar, otros encapuchados aprovecharon de ingresar a un centro cultural de la Municipalidad de Huechuraba, que aún está en construcción. Entraron desde ese lugar a oficinas de un Cefam colindante que se encuentra a un costado para robar varios computadores desde oficinas administrativas avaluados en unos 10 millones de pesos. Incluso hubo intento de sustraer los elementos que estaban al interior de una caja fuerte que no lograron abrir. También se llevaron vales de gas que son entregados también a la comunidad del sector de La Vincoya en Huechuraba. Por todos estos hechos, esta mañana desde Valparaíso, la ministra de Seguridad Trinidad Steiner entregó un balance, cifra en 193 los detenidos por desórdenes a nivel nacional, sumando las dos jornadas de manifestaciones, la previa y el 29 de marzo propiamente tal. 127 de estos detenidos serían en la región metropolitana. Escuchamos a la ministra de Seguridad. Yo insisto, sí, que no podemos normalizar que ciertas fechas en el país sean espacios de impunidad. Eso no lo podemos seguir aguantando en el país. No son manifestaciones, son delitos. Hacer presente que hubieron más de 150 detenidos, de 193 detenidos en total para ser específico, 15 de ellos son extranjeros, por lo tanto estamos viendo y organizando cómo concretar estas expulsiones. Vamos a trabajar con migraciones en ese sentido. Y respecto de la señorita herida por proyectil balístico, se indica que es producto de disparos que eran realizados en contra de carabineros, pero eso tiene que seguir una línea investigativa. Ahí está el balance de la ministra de Seguridad, que da cuenta de que las personas extranjeras vinculadas a estos delitos de desórdenes efectuados ayer se está gestionando su expulsión. Se suman también incidentes en la comuna de Quilicura, donde un vehículo con encargo por robo fue trasladado hasta la vía pública y quemado en ese lugar. Ahí se detuvo al autor de ese hecho puntualmente. También durante la jornada el delegado Germán Codina anunció que se van a efectuar querellas, al menos en contra de los detenidos en la región metropolitana por el delito de desórdenes. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Otras cosas, se aplaza el alza en las cuentas de la luz. No viene mal, al menos hasta julio. Gloria Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Sí, una noticia que conocimos el viernes pasado, la suspensión del alza de las cuentas de la luz que estaba presupuestada para este mes de abril en respuesta al descongelamiento de las tarifas, en lo que ya significa el último pago de la deuda pendiente con las empresas distribuidoras de energía, una prórroga que se da en el contexto de los efectos de otra fuerte alza que hemos discutido en las últimas semanas, la de los combustibles. En esta jornada, la
la ministra de Energía, Jimena Rincón, dio la bajada comunicacional a este anuncio, aseguró que se estudia una fórmula para contener el alza. La escuchamos. Esta situación es una situación que, como digo, se arrastra producto de los hechos vividos en nuestro país, estallido, pandemia, no cálculo del VAT, y que ha hecho que se acumule una deuda que supera hoy día 800 millones de dólares. Y por lo tanto, nuestro esfuerzo por mandato del presidente de la República es acelerar el trámite, encontrar la fórmula que permita dar con la solución. Una deuda que se acumuló entre 2020 y 2024 por el retraso en la fijación del valor agregado de distribución, lo que llevó a que las empresas distribuidoras cobraran durante esos años un precio inferior al que correspondía. El académico de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la USACH, Humberto Verdejo, se refirió a los intereses que esta deuda continúa acumulando y los porcentajes que se espera subirá a la luz dentro de los próximos meses. Hasta que no se comience el pago de la deuda, de acuerdo a la instrucción de la SEC, esto sigue acumulando intereses. Y ahí es donde la deuda a marzo del 2026 la puede proyectar a julio y aparecen estos 14 millones de dólares de interés. Por lo tanto, lo importante sería comenzar a pagar la deuda lo antes posible para que no acumule más intereses y que tenga el menor impacto en tarifa. El 65% de los usuarios la cuenta le puede subir hasta un 5%, pero hay un grupo no menor de usuarios superior al millón que le puede subir más de un día hasta un 15%. Bien, alza que por ahora queda entonces sin aplicarse para este mes de abril, a la espera de la fórmula en la que trabajan las autoridades para un nuevo precio que se espera desde el ministerio puedan dar a conocer lo antes posible. Gloria, muchas gracias, buena tarde. Buenas tardes. Y se viene el fin de Semana Santo, ¿sí? Seguramente los pasajes en los buses interurbanos más caros. De todas maneras se espera una salida masiva de la capital y de otras ciudades importantes, ¿no? Cristian Aburto, buenas tardes. Así es, Rodrigo, buenas tardes. Las autoridades entregaron el balance vehicular carretero para esta Semana Santa. Se estima que alrededor de 450.000 vehículos van a salir de Santiago en los 4 días, teniendo como pic el jueves 2 de abril, donde saldrían más de 180.000 automóviles. Y para el viernes también se espera un alto flujo, ya que se movilizarían alrededor de 135.000 vehículos. Los automóviles que salieron de Santiago en 2025 fueron alrededor de 435.000, y en la comparación con este año se espera que la cifra aumente, por lo que se han gestionado medidas para disminuir la congestión en las carreteras. Una de ellas es el peaje a Luca en horas de la mañana, pero solamente en algunos puntos, y esto será tanto el jueves, el viernes y también el domingo para el regreso. Otra de las medidas es la rebaja en un 50% de la tarifa para los camiones que transiten en horario nocturno entre la medianoche y las 7 de la mañana, y la restricción para los mismos en ciertos horarios diurnos. El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, entregó las cifras de las proyecciones y también explicó algunas medidas. Esperamos que de la capital dejen la capital cerca de 450.000 vehículos, ¿no? Dentro del día jueves, viernes y sábado, y que esa misma cantidad de vehículos también van a tener ingresos hacia la capital en otros horarios y otros días. Los pics que esperamos son para el día jueves, después de las 12, 13 horas. Hay algunas medidas prácticas para tratar de evitar e incentivar que las personas planifiquen mejor su viaje y evitar estas congestiones mayores. Lo primero es lo que se conoce como el peaje a Luca, que es una reducción cerca de un 70% de las tarifas en ciertos horarios y ciertos puntos. Bien, en 2025, durante Semana Santa y producto de accidentes de tránsito en las carreteras, fallecieron 7 personas, situación que se intentará evitar, por lo que el llamado de la autoridad es a planificar los viajes y también a que conduzcan a la defensiva. Sobre esto, el jefe de Zona, Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, el general Víctor Bielma, explicó el plan de servicios que desplegará Carabineros en las carreteras. Carabineros de Chile hemos diseñado un plan de servicios, el cual contempla un despliegue operativo a nivel nacional, donde vamos a mantener una presencia activa. Informarles también que durante esta misma festividad del año 2025 fallecieron lamentablemente 7 personas. Por lo tanto, queremos que este fin de semana, como lo decía el ministro, se transforme en un fin de semana de descanso y no estar lamentando tragedias
por la pérdida de un ser querido. Bien, en los puntos que estará disponible el peaje a Luca serán en Lo Prado, Zapata, Las Vegas y el Angostura, todo durante horas de la mañana y con foco en reducir la congestión vehicular en las autopistas. El regreso de los automovilistas se espera que sea más esparcido por los días que la salida, pero de igual manera el foco principal estaría concentrado en el domingo 5 de abril entre las 14 y las 21 horas, Rodrigo. Gracias, Cristian. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Efecto en las encuestas. Era esperable esto después de el tema del traspaso de la guerra al valor de los combustibles, ¿no? De un suácate. Hay presión en el oficialismo por un nuevo paquete de ayudas. Por ahora, lo de la luz y no mucho más. Ahora, también hay muchas recriminaciones respecto del manejo comunicacional, de cómo se bajó la información, de la frialdad de Quirós, así se ha dicho, del desempeño de Mara Cedini. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. ¿Le complican las encuestas? Con esa pregunta fue recibido hace unos minutos en el Palacio de la Moneda el presidente José Antonio Kast tras rendirle honores la Guardia de Palacio. Si bien el mandatario no respondió verbalmente, sí detuvo su camino y con su dedo índice hizo un gesto de que efectivamente no le preocupaban. Pero claro, es un tema que se conversa aquí en el interior de Palacio porque en sus cálculos iniciales la luna de miel debió haber durado hasta Semana Santa. Sin embargo, ese término se adelantó por la decisión de no amortiguar el alza en los combustibles. 14 puntos cayó la aprobación del presidente Kast en estas casi 3 semanas que lleva gobernando, pero también una de sus ministras emblemáticas ha sufrido los efectos de esta crisis, la vocera de gobierno, la ministra Mara Cedini. Ella fue la peor evaluada por la ciudadanía según la última encuesta CADEM, con un 42% de aprobación. Tras asistir a la cuenta pública de la Contraloría, la portavoz de gobierno fue consultada por los medios aquí en el Palacio de la Moneda. Pasemos a escuchar ese momento. ¿Cómo ve la evaluación en las encuestas? ¿Ha bajado harto la evaluación del presidente, del gobierno? Vamos bien, tenemos hartas cosas que hacer esta semana y estamos trabajando fuerte por los chilenos. ¿Y en su gestión, ministra? Bueno, complejo cara a cara con la prensa. De hecho, tanto los ministros como el presidente de la República salieron de la sede de la Contraloría en Teatinos por un acceso diferente a donde estaban ubicados los diferentes medios de comunicación. Otro mal evaluado por la ciudadanía, según la última encuesta CADEM, es el titular de Hacienda, Jorge Quirós, que ha sido la autoridad visible tras la decisión del MEPCO. Desde el oficialismo hay presiones para que se genere un nuevo paquete de ayudas. Vamos a escuchar al presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, y al vicepresidente de Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper. Bueno, ambos han sido los mensajeros de una decisión que es bastante compleja. Es natural que la primera lectura por parte de quienes sufren esa alza sea desquitarse, entre comillas, con los mensajeros, pero para quienes hacemos un análisis un poco más profundo sabemos que es algo transitorio. Tengo que sincerarle también que hemos hecho llegar un plan que le hemos llamado apoyo a la clase media, con medidas para las pymes, con medidas para las familias, y el ministro se ha mostrado especialmente empático y estoy seguro que cuando él vea la oportunidad vamos a avanzar cuando corresponda. La empatía del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, era lo que destacaba ahí el diputado Diego Chalper, porque, como tú bien decías, Rodrigo, se había acusado de poca empatía justamente al titular de Hacienda en el anuncio de estas medidas. Según el Ejecutivo, están abiertos a recibir propuestas en materia de nuevas ayudas. Sin embargo, en su ingreso al Comité Político de Ministros, la titular de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, pidió concentrarse en la implementación de las ayudas que ya fueron aprobadas por el Congreso. Tienen que saber de que el gobierno anunció 7 medidas, esas medidas están en camino de implementación y nosotros como gobierno siempre tenemos en el foco a las familias, a las personas vulnerables de nuestro país que requieren de apoyo y todas las conversaciones atraviesan ese foco. Bueno, otras voces del oficialismo exigen que se despliegue una agenda social desde el Ejecutivo, en parte también para cambiar la tendencia de las últimas encuestas. Gracias, Mariano. Buenas tardes. Ya, a propósito de la benzina, había una cumbre de camioneros prevista para esta mañana. Hay cifras de cesantía también en el país. Gonzalo Aguirre, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ya a partir de la próxima entrega, los datos del mercado laboral que da a conocer el INE van a mostrar resultados atribuibles al actual gobierno, pero lo conocido esta mañana es lo último, correspondiente en un 100% a la administración anterior. Así, entre diciembre y febrero pasados, la tasa de desocupación llegó a 8,3%, con una caída de 0,1 puntos porcentuales en 12 meses, aquello explicado por un alza de la fuerza de trabajo de 0,95%, levemente menor al aumento observado por las personas ocupadas de 1,01%. En la revisión de los datos por género, mientras en los hombres el desempleo aumentó a 7,8%, 0,1 puntos porcentuales en 12 meses, en el caso de las mujeres la desocupación fue de 9%, con una caída de 0,3 puntos porcentuales en un año. Datos que no dejan conformes a las nuevas autoridades, esto comentó el ministro del Trabajo, Tomás Rau. Estas cifras son bastante preocupantes y es por eso que como gobierno hemos planteado como una meta principal en crear más y mejor empleo formal, con cotizaciones. Para eso estamos trabajando en una serie de medidas dentro del Plan de Reconstrucción Nacional, pero también en medidas que atañen a esta cartera principalmente, como subsidio a la contratación, que vamos a anunciar más detalles próximamente, va a ser parte de la ley miscelánea. Además, entre diciembre y febrero la tasa de ocupación informal creció 0,4 puntos porcentuales a 26,5%, cifras que confirman que la herencia del gobierno del presidente Boric en materia laboral está marcada por el estancamiento en la informalidad, dijo en tanto el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas. En otra materia, ya lo anticipado, revisamos los planteamientos hechos este mediodía por los gremios del transporte frente al alza del diésel, que sumó 580,3 pesos por litro el pasado jueves. En particular, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, la Confederación Nacional del Transporte de Carga, Chile Transporte y la Asociación de Empresarios del Transporte de Carga Internacional hicieron un llamado a las empresas generadoras de carga a asumir el nuevo escenario de costos. El planteamiento lo escuchamos en voz del presidente de la CNDC, Juan Araya. Las alzas por concepto de petróleo y diésel, que en el caso de nuestro sector corresponden al 61% respecto al del valor de la semana pasada, corresponde que sean traspasadas al generador de carga, que son los clientes de los transportistas. El alza del diésel consume todo el margen de las empresas, llevándolos en el corto plazo a una situación de insolvencia financiera y operativa. Más Sergio Pérez, presidente de la CNTC, aseguró que el alza del diésel generará aumentos en precios de productos, pero descartó que sean en torno a 50%, usando como ejemplo lo que se ha dicho sobre las papas. Estamos hablando de valores bastante menos significativos. Tenemos la responsabilidad de entregar tranquilidad a la nación. Vamos a seguir abasteciendo, dijo, pero pedimos que no se arme un escándalo de esta situación, fueron sus declaraciones. Hay que ver cuál va a ser el efecto inflacionario en definitiva de lo que ha ocurrido, cuánto se extiende además el conflicto y los efectos de esa guerra. Ahora, cuando se habla de insolvencia, se habla de quiebra. Hay que mirarlo. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Modera Soda Stereo anoche terminó baleada en medio de los incidentes del Día del Joven Combatiente, esto en San Bernardo. Hubo un auto quemado en Quilicura, también saquearon oficinas municipales en Huechuraba. No podemos normalizar el ataque a un profesor, dice el presidente Kast, que entra al debate sobre los detectores de metales después de lo ocurrido en Calama. Fiscalía alista formalización del atacante. Ojo, esta mañana temprano un estudiante de 14 años intentó ingresar con un arma de fuego a un establecimiento educacional, esto en Curicó. Polémica por el congelamiento de la expropiación de Colonia Dignidad. Reaccionaron en Alemania. Oposición cuestiona el compromiso de la moneda con los derechos humanos. El desempleo promedió 8,6% durante el año pasado. La cesantía femenina en el último trimestre de Boric llegó a 9 puntos. Habrá peajes a Luca. Se espera que unos 450.000 vehículos salgan de la capital durante el fin de Semana Santa. En el mundo, Trump amenaza la infraestructura energética de Irán. Vuelve a subir el petróleo. España pide explicaciones a Israel por ataque contra cascos azules en el Líbano. Y en el fútbol, papelón de la Roja en Nueva Zelanda. Esta tarde, Católica visita a Cobresal por la Copa de la Liga. La U
tiene 12 bajas para su vuelo de mañana en el sintético de la Florida. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.